Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es el día 498, día de oración, unidos en oración. La Alianza Cristiana y Misionera está elaborando y ha estado elaborando durante estos 498 días diariamente la búsqueda de Dios en su deseo, en su propósito, que Dios escuche la oración de los santos, para que a través de ese clamor que la iglesia hace, Dios pueda percibir el perfume, el aroma de ese precioso tiempo que constituye la oración. El libro de Filipenses, del capítulo 2, del versículo 11, dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este es el tiempo que vamos a declarar lo que acaba de decir este versículo. El anhelo es que cada ecuatoriano, cada persona que nos escucha a través de este medio, pueda confesar un día que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tengamos un momento de oración. Espíritu Santo, solo tú puedes guiar, Señor, para que este tiempo de intercesión, de oración, de análisis de tu palabra, esté hecho, Señor, con el poder que solo tu Santo Espíritu lo puede hacer. Nosotros no podemos, somos inútiles, oh Señor, delante de ti. Pero por tu Espíritu Santo que esté en nosotros, por la obra redentora de nuestro amado Hijo, el Señor Jesucristo, podemos, oh Señor, alcanzar el oportuno socorro, para que tú escuches, Señor, este clamor que el pueblo ecuatoriano, a través de su iglesia, Alianza Cristiana Misionera, hace. Escucha, Señor, esta oración. Toma este tiempo, Espíritu Santo, y usa tu palabra para bendición de la iglesia ecuatoriana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando sobre los generales de Dios. Y esta semana nos va a tocar hablar sobre Josué, el general de la conquista, un general muy especial que a través de su vivencia, ¿no?, la estrategia que Dios utilizó a través de Josué y el obrar de Josué al obedecer la palabra de Dios, nos ha enseñado, nos está enseñando cosas muy importantes y muy buenas. Escuchemos con atención lo que dice la palabra de Dios. El general Josué, general de la estrategia, general de la conquista. En la vida de cada uno de nosotros, tenemos que ser realistas y sabemos que enfrentamos dificultades de todo tipo. Y Dios nos ha enseñado a lo largo de la historia que la vida cristiana no es que Dios nos quita los problemas, nos quita las dificultades que enfrentamos. Unas veces por nuestra propia culpa, otra por culpa de otros. Pero lo que es cierto y lo que es veraz es que Dios nos ayuda a vencer las dificultades, a vencer los problemas de la vida. Pero sabemos que cada crisis que enfrentamos requiere una estrategia y un proceso sabio para enfrentar las dificultades, para enfrentar los problemas. ¿Cómo se puede resolver un problema de tipo emocional, de tipo espiritual, de tipo material, de tipo relacional? A través de conocer por medio de la Escritura las estrategias que Dios ha dado a los seres humanos para enfrentar situaciones adversas. Y esta es la forma como vamos a aprender durante esta mañana las estrategias de Dios para resolver crisis. Qué hermoso, ¿no? Las estrategias de Dios para resolver crisis. El general Josué es experto en estrategias y vamos a aprender cómo le usó Dios para que Israel pueda entrar a la tierra prometida,
a la tierra de Canaán y conquistar la tierra que Dios había ofrecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Analicemos algunos puntos de este general Josué. 1. Origen y llamado de Josué. Josué nunca se apartaba de la tienda de reunión entre Dios y Moisés. Así lo expresa el libro del Éxodo, el capítulo 33, el versículo 11. Josué era fiel servidor de Dios y de Moisés. Fue cambiado el nombre de Oseas a Josué y enviado para investigar la tierra prometida, como lo dice el libro de Números, el capítulo 3, el versículo 16. De toda la generación de Israel, mayor de 20 años, que salió de Egipto, solo Josué y su familia, Caleb y su familia, entraron a la tierra prometida. Solo las dos familias, como dice Números 26, 65. Dios delegó a Josué en reemplazo de Moisés y fue otorgado la autoridad delante del sacerdote Eleazar, como también de todo el pueblo, como lo dice el libro de Números del capítulo 27, el versículo 22. Después de la muerte de Moisés, Dios habló claramente a Josué y le dio la orden de cruzar el río Jordán y conquistar la tierra prometida. Le dijo que se esfuerce. Dios le dijo a Josué que sea valiente, que obedezca toda la ley que Dios le dio a Moisés para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Josué 1, los versículos del 6 al 7. Y este es un versículo realmente que todos sabemos, que si nosotros no nos apartamos de la palabra, ni a derecha ni a izquierda, todo lo que emprendamos nos irá bien. Hay una garantía de parte de Dios, es una promesa de Dios, es palabra de Dios. Dios le describió a Josué los límites del territorio que tenía que conquistar, toda la tierra que pise sus pies, como dice Josué capítulo 1, los versículos del 2 al 4. En un llamado genuino, cuando Dios lo hace, siempre Dios describe la tarea que se debe hacer. Y el requisito es que no se aparte uno de la palabra de Dios. Iglesia de la Alianza, escucho eso. Dios siempre está llamando a hombres y a mujeres para encargarnos de una tarea. Siempre lo está haciendo. Pero para poder entender esto, debemos comprender es que si vamos a cumplir ese propósito que Dios nos ha llamado, no debemos nosotros apartarnos de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda. Segundo punto, las estrategias de Dios para Josué. Punto 1, vamos a analizar lo que es la misión de Jericó. Josué, el capítulo 2, los versículos del 1 al 24. Esto va a ser una narración de la historia y a su vez vamos a hacer aplicaciones para que el Señor nos enseñe qué debemos hacer nosotros en el tiempo actual. Una cosa interesante que sucedió con Josué es que le dio a conocer ciertos conceptos importantes de estrategia. Hay que conocer la realidad de la tierra que se va a conquistar. Los espías encontraron una casa de paz con esta mujer Rahab para saber cómo se encontraba el ánimo de la población. Se afirma los compromisos con las personas que se buscan hacer alianzas. Se usa la inteligencia para despistar al enemigo. Se informa en detalle el resultado de la misión. Así podríamos resumir lo que sucedió con Josué, el capítulo 2, los versículos del 1 al 24. Pero ¿qué aplicación podemos sacar? Iglesia de la Alianza, escuche bien. Todo proyecto de vida requiere una visión y una misión. No hay iglesia local de la Alianza Cristiana y Misionera que puede decir que no tiene una visión y una misión. Pero esa visión y esa misión es la base
o debe ser la base de un conocimiento de la realidad de la zona donde la iglesia local se desarrolla o donde la persona tiene que enfocarse para realizar un trabajo. Esto es fundamental. Ninguna iglesia local puede decir que está por estar. Tiene que haber una visión, tiene que haber una misión en función de la realidad en donde se encuentra la iglesia local. Esto es importante, iglesia amada. Dios nos permita y a través de la Junta Directiva Nacional estamos buscando información que cada una de nuestras iglesias de la Alianza Cristiana Misionera tengan descrito claramente su visión y su misión, porque eso permitirá a la Junta Directiva Nacional definir toda una estrategia para ganar el Ecuador para Cristo, porque es eso nuestra responsabilidad. Segundo punto, ¿qué tipo de estrategias se puede aprender cuando Josué hizo pasar todo el ejército a través del río Jordán, como menciona Jueces capítulo 3 y capítulo 4? Pero hay que analizar un poquito lo que era el río Jordán y lo que es, por supuesto. El río Jordán nace de los deshielos de los montes de las alturas del Golán, llamado el monte Hermón, como dice el Salmo 133, con una longitud de 360 kilómetros. En su nacimiento, a 520 metros sobre el nivel del mar, desemboca a menos 392 metros bajo el nivel del mar, en el mar que lleva el nombre de Mar Muerto. Alimenta con agua dulce al mar de Galilea y al salir se saliniza en forma progresiva y llega al Mar Muerto con una salinidad del 380%. Es 8 veces más salino que los océanos. Sus caudales de crecida no son muy altos. Pueden superar los 30 metros cúbicos por segundo. Y un promedio, el caudal promedio del río Jordán ha sido a lo largo de la historia de 16 metros cúbicos por segundo. El ancho del río varía entre 27 metros y 45 metros y su profundidad fluctúa entre 1.5 y 3 metros de profundidad. Dios le pidió a Josué que lleve el arca del pacto por medio de los levitas y apenas los pies de los sacerdotes tocaron el río en ese tiempo de cosechas en donde cruzaron los ríos, el río se desbordaba, las aguas se detuvieron, se formó un muro de agua que se podía ver desde lejos, como dice Josué 3:16, y aguas abajo en dirección del Mar Muerto se secaron. Tratemos de imaginar cómo se formó un muro de agua por el poder de Dios. Y las aguas abajo hizo que se secara el río, pero que se detuviera aguas arriba. Y poco a poco ese muro tenía que ir creciendo en altura, mientras aguas arriba se desbordaba el río, como dice la Escritura. Todo el pueblo de Israel cruzó en seco, y las 12 piedras que fueron sacadas de la mitad del cauce fueron colocadas en tierra firme como señal para las futuras generaciones de la obra de Dios a favor de Israel. ¿Cuál era la estrategia de Dios en este proceso? Que la autoridad de Josué fue consolidada por el milagro que sucedió al pasar toda la nación en seco a través del río Jordán. Querida iglesia, la estrategia usada por Dios en el tiempo que estamos narrando fue mostrar que la mano de Dios estaba sobre Josué y que todos los pueblos de la tierra de Canaán teman al Señor. Queridos miembros de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, la obra de Dios tiene que manifestarse en el liderazgo cuando la mano del Señor está sobre el líder. Siempre Dios ha hecho así. Ha querido mostrar que Dios ha delegado
su autoridad a un líder para que cumpla el propósito de él. Esto no ha cambiado. Por esa razón creemos firmemente que la mano de Dios está sobre nuestro pastor David Mutre, presidente de la Iglesia Nacional, porque hay un propósito que cumplir. Y la mano de Dios está en cada pastor de la iglesia local cuando hay una tarea que cumplir. Y esa mano de Dios tiene que mostrarse de muchas formas para que la congregación comprenda y entienda que la mano de Dios está sobre ese líder. Punto 3. La pureza y santidad como estrategia para la conquista. Josué capítulo 5. Esto es tremendo. Esto es tremendo. La generación que nació en el desierto y que cruzó el río Jordán en seco, no se había circuncidado como lo hizo Abraham y su descendencia. La circuncisión fue un símbolo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y este acto significaba que Dios quitó la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto, como dice Josué capítulo 5, el versículo 9. Imagínense que todos los varones de Israel mayores de 20 años se tuvieron que circuncidar. Y esto era una señal, como quien dice, y Dios les decía, pueblo de Israel, que va a cruzar el río Jordán a través de este proceso que ustedes se van a hacer de la circuncisión, les quito la marca de la esclavitud que vivieron durante tantos años en Egipto. Cuando esto sucedió, esto fue en Gilgal, y comieron el fruto de esa tierra durante todo el año. Y el maná que siempre les acompañaba cesó. Josué 5:12. Entonces, todo un año pasó el pueblo de Israel cruzando el Jordán para acercarse a Jericó. Entonces, pueden ustedes imaginarse lo que sucedía en los pueblos cercanos, cuando sabían que el pueblo de Dios que salió de la esclavitud de Egipto se estaba acercando a Jericó. En ese año pasaron muchos acontecimientos que son dignos de estudiar para entender las estrategias de Dios antes de la conquista. Uno, pudieron palpar la riqueza de la tierra para afirmar la promesa de Dios, que es una tierra que fluye leche y miel, Josué 5:12. Esto es hermoso, imagínense, todo el pueblo de Dios, cerca de 2 millones de personas, o tal vez más de 2 millones de personas, comiendo el fruto de la tierra. Y seguramente dijeron, esta es tierra buena, tierra que fluye leche y miel. Esta tierra es que nos dio Dios a través de sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estaban muy contentos. Dice el texto también que fue retirada la vergüenza, fue retirada el oprobio que tenía el pueblo al ser esclavo de Egipto durante 400 años, Josué 5:9. Qué lindo es saber, y escuché bien, querida iglesia, por el poder de la sangre de Jesús, usted y yo se nos ha quitado el oprobio de la vergüenza de ser esclavos del pecado a través de la obra redentora de Jesús. Ah, qué hermoso, ¿sí? Usted y yo tenemos esta enorme ventaja. Se nos ha quitado el oprobio, la vergüenza de que antes éramos esclavos del pecado. Hoy no, somos libres. En Josué 5:10 se celebró, dice el texto, que se celebró la Pascua como recordatorio de la libertad y protección de Dios sobre el pueblo. Y el recordatorio para todos los tiempos, como hoy lo sabemos, del poder de la sangre del Cordero Pascual que les libró en el tiempo de la salida de Egipto, de la muerte de los primogénitos. Recuerden ustedes, proyectándose de esta manera a nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuarto, Josué se encuentra como el comandante del Señor y le adora a Dios.
quitándose sus sandalias, como señal que estaba pisando tierra santa. Josué 5, los versículos del 14 al 15. Pero aquí hay que resumir. Iban a pasar el río Jordán. Iban a confrontarse con un gran ejército y una ciudad amurallada, como era la ciudad de Jericó. ¿Qué tenía que hacerse antes? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo para enfrentar una tarea importante que se nos puede venir o que Dios nos ha ya dado? Josué 3:5 dice que Josué le pidió al pueblo que se santifique, que los varones sean circuncidados. Josué 5:3. El general de Dios, Josué, se postró ante Dios y le adoró y esperó las órdenes de Dios para proceder a la conquista, como dice Josué 5:14. Querida iglesia, amados hermanos, los grandes acontecimientos de una comunidad están basadas en el uso de la mejor estrategia que a Dios le agrada, y es la santidad y la pureza de vida. Dios cumplirá de esta manera sus preciosas y magníficas promesas. Dios no nos llamó a ser esclavos, ¿verdad? Pero Dios no nos llamó a estar padeciendo. Nosotros debemos tomar una decisión que la vida de santidad como estrategia garantiza que las promesas de Dios se cumplen en usted y en mí. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, recuerden, Cristo es la cabeza de la iglesia, no somos los pastores. Yo no soy la cabeza de la iglesia, el batán. Es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Pero si entendemos este principio maravilloso, la iglesia está llamada a transformar una nación. La iglesia de Cristo está llamada a transformar la nación, porque la estrategia que tiene la iglesia de Cristo es la santidad y pureza de vida, como modelo de conducta para que la gente vea y entienda que Jesucristo nos sacó del lodo de nuestro pecado, nos puso sobre tierra buena, tierra firme, la roca, el cual es Cristo, puso en nuestra boca un cántico nuevo, un cántico de esperanza, y la gente que escuchó de nuestra voz salir ese cántico de esperanza, dieron gracias a Dios por ello. Esto es el rol de la iglesia. Cuarto punto, la conquista de Jericó. Josué capítulo 6. Las características de la muralla de Jericó en los tiempos de Josué, 1200 años antes de Cristo, eran las siguientes. Tenían 5 metros de alto, 3 metros de ancho, 10,000 toneladas de material de construcción, 10,000 toneladas de material de construcción. Delante del muro existía una fosa de 8 metros de ancho. La ciudad fue edificada con los muros unos sobre otros, declarada la ciudad de Jericó como la ciudad más antigua del mundo, con edificaciones que se conoce de hasta 10,000 años antes de Cristo. Y los tiempos de Josué, la superficie de la ciudad era de 59 kilómetros cuadrados. Eso dicen los expertos. El efecto que tuvo el cruce del río Jordán y las historias que se conocían de Israel desde la salida de Egipto hizo que los habitantes de las ciudades de la tierra de Canaán tengan un gran temor con la presencia de Israel. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas y nadie podía entrar o salir, como dice Josué 6, versículo 1. El arca del pacto, los sacerdotes, el ejército dieron una vuelta a la ciudad durante 6 días. Las trompetas sonaban continuamente y el ejército marchaba en silencio. Al séptimo día, Josué, capítulo 6, versículo 15, dice que dieron la vuelta a la ciudad 7 veces.
y acompañaron al sonido de las trompetas, el grito fuerte del ejército, y los muros de Jericó se derrumbaron hacia adelante, y se le dio la orden de eliminar a todos sus habitantes, con excepción de Rahab y toda su familia, por el pacto que hicieron las espías con Elia, como dice Josué 6:23. Toda la ciudad, su riqueza, era considerada anatema, es decir, maldita, ante los ojos de Dios. Ningún soldado debía tomar para sí nada en absoluto. El oro, la plata y el bronce serían consagradas a Dios, como dice Josué 6:19. El ejército destruyó todo, murieron sus habitantes y fue quemada toda la ciudad, como dice Josué 6:24. Josué, al terminar la guerra, hizo un juramento: maldito será por Jehová el hombre que reedifique la ciudad de Jericó. Josué 6:26. La estrategia de Dios con Josué fue sembrar temor, no por las armas del ejército de Israel, sino por la presencia del arca del pacto, el sonido de las trompetas que lo realizaban los sacerdotes, y en el séptimo día el grito de batalla de una nación que contaba con el respaldo de Dios hizo posible que se derrumben los muros de la muralla de Jericó. Las leyes naturales están bajo el control de Dios. Muchos investigadores han dicho que un terremoto se produjo en ese preciso instante en que el ejército de Israel completó la séptima vuelta en el séptimo día. Y cuando dieron ellos el grito de guerra, entonces el terremoto se produjo. Cualquier cosa que haya pasado, pero fue obra redentora, maravillosa de Dios. Cuando el muro se derrumbó hacia adelante, cubrió la fosa que existía delante del muro y formó una rampa natural, y el ejército pudo entrar a la ciudad y tomarla para Dios. Les sugiero, querida Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, que lea un poco la historia de la guerra de los 6 días de Israel en los tiempos actuales, 1967, en el mes de junio. 6 días, Israel derrotó a Egipto, a Siria, a Jordania, a Irak, a la vez. 4 frentes de batalla y un pequeño ejército. Derribó, destruyó todo el armamento militar que tenía Egipto, con Nasser como presidente a la cabeza. Hay un libro donde narra que en la península de Sinaí, cuando el ejército israelí envió paracaidistas allá, los soldados de Egipto veían ángeles que caían y sin disparar ningún tiro alzaban sus manos para rendirse. Eso fue un milagro, la guerra de los 6 días. Y aquí igualmente en Jericó pasó lo que pasó. Dice la Biblia que si tuviéramos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a la montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Nada sería imposible, dice Mateo 17:20. Iglesia amada, necesitamos entender esto. Debemos unirnos, Iglesia de la Alianza. Pastores queridos de las iglesias locales, unámonos juntos, todos los distritos, para hacer un trabajo fundamental, porque las iglesias locales se constituyen en un poder sobrenatural para impactar con el evangelio a toda nuestra nación. Punto 5. La promesa cumplida de Dios a Josué. Después de Jericó, pese al pecado de Acán, como dice Josué 7, y a la derrota vergonzosa del ejército israelí frente al ejército de la ciudad de Jai, luego de que fue ajusticiado Acán y su familia, Dios le dio la victoria sobre la ciudad de Jai y todas las tierras de los cananeos con manifestaciones poderosas,
como las siguientes. 1. Sol, detente en Gabaón y la luna en Ajalón, para que Josué derrote a los amorreos, como narra Josué 10, los versículos del 12 al 14. La derrota de 16 reyes ubicados al oriente y al occidente del río Jordán, al norte desde el Líbano hasta los límites de la tierra de los filisteos, Gaza en los tiempos actuales, como dice Josué capítulo 12, los versículos del 7 al 24. Josué repartió la tierra prometida en las tribus y familias de Israel. Josué capítulo 14 al capítulo 19, con sus respectivas ciudades. Josué les dio reposo una vez repartidas las tierras conforme a la promesa que Dios hizo a sus padres. Ninguno de los enemigos les pudo hacer frente. Todas las promesas de Dios se cumplieron. Josué 21, del 43 al 45, como dice así el texto bíblico. Recuerden el capítulo 1 de Josué. Le dijo Dios a Josué: lo que te pido es que no te apartes de la ley, ni a izquierda ni a derecha. Obedece todo lo que dice ella. Entonces todo lo que tú quieras hacer será prosperado. Y así le hizo nuestro general Josué. Josué llegó a la vejez. Exhortó al pueblo para que cumpla el pacto con Dios y su palabra. Josué capítulo 24 describe muchos puntos aquí muy hermosos. Josué ya anciano les dijo al pueblo: aléjense de la idolatría, obedeciendo la ley que Dios dio a Moisés, recordando toda la historia de bendiciones de Dios para Israel. Así terminó sus días, Josué. Tomen una decisión. ¿A quién van a servir? ¿A Jehová o a los dioses de los amorreos? Les puso directamente una pregunta que debe cada uno contestar. Y el pueblo entero se comprometió a servir a Jehová. Josué murió a la edad de los 110 años. Murió Eleazar, hijo de Aarón. Los huesos de José le enterraron en Siquem. Todo Israel sirvió a Jehová durante el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, por ser testigos de las obras que Jehová hizo en todo Israel. ¿Qué aplicaciones podríamos nosotros extraer? ¿O cuál fue el legado del general Josué? Hay muchas cosas hermosas, pero también una muy triste. Josué, temeroso de Dios y obediente a su palabra. Josué era un valiente general de guerra con estrategias especiales para el combate. Josué fue fiel al estar junto a Moisés hasta su muerte y recibir por delegación la autoridad de conducir a Israel y conquistar la tierra prometida. Josué fue directo en decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Pudo terminar la tarea dada por Dios y enviar al pueblo, a cada uno de sus tribus, a reposar en su respectiva posesión, como dice Josué 24:28. Pero hay un lado triste de lo que sucedió. En Jueces del capítulo 2, los versículos del 8 al 10, que es el siguiente libro después de Josué, dice así la escritura: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tinat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y también murió toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Pese a la vida sacrificada de Josué, durante toda su vida, su generación vivió conforme a los mandatos de Dios, pero se olvidaron de sus hijos, de la siguiente generación. Esa generación no conoció a Dios y surgió una terrible apostasía en toda la época de la Biblia que se le llama el tiempo de los jueces, que duró un poco más de 300 años.
repitiéndose esta frase lapidaria que dice Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Termina el libro de Jueces diciendo, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, versículo 25. Qué enorme responsabilidad tenemos nosotros los padres de formar a los hijos con el temor de Dios para que la próxima generación no destruya la nación. Esta es nuestra responsabilidad. Busquemos el rostro de Dios. Ayúdanos, oh Señor, a ser conscientes del legado que nos dejó Josué. Valiente, obediente a la palabra, él y su generación, pero se olvidó de los hijos. Dios mío, ayúdanos a no olvidarnos de nuestros hijos. No permitas que por no formarles a ellos con los principios tuyos, podamos poner en riesgo y que nuestra nación en el futuro se destruya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender de este general Josué. Pero también queremos agradecerte a ti, oh Dios, por toda la provisión material que has dado a los hogares ecuatorianos y los recursos necesarios para mantener nuestro país en su economía de alguna manera un poco estable. Oramos por las personas que han sido removidas de sus trabajos y que el Señor les provea paz y nuevas fuentes de empleo. Dios mío, en el nombre de Jesús, danos habilidad para que los hombres y las mujeres de nuestras iglesias tengan confianza en ti y puedan desarrollar a través de las habilidades y destrezas que tú les has dado, generen emprendimientos o sean trabajadores para que puedan cambiar el estatus del lugar donde tú les pongas, Señor. Señor, oramos por los cuerpos pastorales de las iglesias y las congregaciones que son parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Señor, oramos por cada pastor y el equipo pastoral de las iglesias locales. En el nombre de Jesús, abraza a cada pastor, a cada familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Abrázanos, Señor. Permítenos percibir el palpitar de tu corazón. Regálanos este precioso tiempo para sentir tu voz, percibir tu orden, sentir tu abrazo, Señor. Ayuda a nuestro presidente de la República, Guillermo Lazo. Guíale con sabiduría para que tome decisiones adecuadas en toda su administración. Y Señor, esta tierra, el Ecuador, es tierra que fluye leche y miel, es buena tierra. Ayúdanos, oh Dios, a que pueda producir lo que se requiere para dar de comer a todos los habitantes que estamos aquí. Bendice esta nación, esta tierra que es buena, Señor. Y la mejor bendición será que levantes hombres y mujeres, líderes, profesionales, oh Señor, que tengan temor de ti y hagan lo que es correcto delante de tus ojos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos queridos.